¿Ahora sí? Ok, creo que ahorita sí. Ok. No sé qué pasó. A veces esto tiene como una nueva... creo que estaba entrando como invitado. Ok. Bueno, vamos a tener que cortar un poquito de, de todo este relleno al comienzo. ¿Dónde habíamos dejado? ¿Qué habíamos hablado de esto? Ok, ok, ok. No, ok, creo que estábamos aquí. Habíamos comenzado, creo que estábamos en esto. Bueno, comenzando en 5, 4, 3. Shalom, Javerín, muy buenas noches, bienvenidos a nuestra clase semanal de Alajá en www.coltufsefarad.com. Hoy dedicando esta clase a nuestros Javerim en la hermosa República del Ecuador, que han visto su vida sacudida por la fuerza telúrica. Esperamos pues que eh, aquellas personas que hayan perdido familiares, amigos, casas, encuentren apoyo no solo de lo alto, sino también entre sus vecinos y amigos, y que las muchas comunidades judías que en estos últimos años se han establecido en esa zona del mundo demuestren que el judaísmo no es solamente rezar de una manera específica los días sábados, sino verdaderamente ser agentes del Altísimo en el mundo. Entonces, para ellos, toda la fuerza y todas nuestras oraciones, eh, especialmente para los queridos Haverim del Shtibel de Guayaquil, que nos acompañan casi todas las semanas. Hoy están ellos ocupados ayudando en los esfuerzos de rescate y recuperación. Ok, entonces estábamos hablando de Musaf. Zeman Tefilat Musaf mi'ad ahar Tefilat HaShachar. El tiempo de la tefilá de Musaf es inmediatamente después de la tefilá de Shaharit. Kemo Korban Musaf shezmano ahar Korban Hatamid. Y esto lo deducimos bíblicamente de que el Korban Musaf en Shabbat se ofrecía un Korban adicional, un cordero adicional, se ofrecía después del Tamid de la mañana, es decir, del cordero. En el templo se ofrecían dos corderos diarios, uno en la tarde, uno en la mañana, y esto es lo que se llama la ofrenda Tamid, la ofrenda constante o continua. Y no hay que demorar la tefilá de Musaf si se puede, más de 7 horas, estamos hablando de 7 horas halágicas, lo cual pues en el trópico es más o menos hasta la 1 de la tarde. Y una persona que reza Musaf después de estas 7 horas es llamado por la tradición un criminal. A pesar de todo esto, una persona que reza Musaf, así sea tarde, cumple con su obligación, pues el tiempo de la tefilá es todo para rezar Musaf es todo el día. Estas horas de las que estamos hablando son horas halágicas, es decir, no son horas reloj calendario, sino, como ya habíamos hablado en otras ocasiones, es tomar el tiempo desde que sale el sol hasta que se oculta y dividir eso en 12. Eso es lo que en el mundo antiguo llamaban una hora. No son 60 minutos exactos. En los sitios donde hay estaciones, en el verano las horas de luz suelen ser mucho más largas, en el invierno suelen ser mucho más cortas. Entonces,
Esto pues no es mucho problema para los Haverim que viven cerca al Ecuador, pero pues ya en otras latitudes va siendo mucho más relevante y mucho más complicado. No hay tefilá compensatoria si uno no reza musaf, dado que en la fraseología misma de la tefilá uno dice el musaf de este día, en no es correcto sino rezarla en ese día, es decir, rezar musaf cuando ya se ha acabado Shabbat no tiene sentido. Creo que incluso esta laja ya la habíamos aprendido, pero bueno, repasarla para ponernos al día. Preguntas sobre este tema. No entiendo la pregunta, Tzvia. Y acá no estamos hablando de Arvit, estamos hablando de Shaharit y de Musaf. No entiendo. Todas las amidot, todas las amidot, con la excepción de la de Arvit, por eso es que no estoy entendiendo muy bien, si hay minyan, se repiten en voz alta. Eso es lo que se llama Hazarah HaTefila o Hazarat HaShatz. La repetición de la amida o la repetición de el Sheliach Tzibur, del enviado de la congregación. La razón por la cual existe esta costumbre es porque, Javerim, el alfabetismo judío es algo tremendamente reciente. No solo eso, sino la existencia de los sidurim, la existencia masiva de los sidurim es algo que podemos adjudicarle a la imprenta. La imprenta solo tiene 500 años. En el mundo antiguo, si mucho, o sea, las sinagogas que verdaderamente tenían mucho dinero, tenían muchos recursos, tendrían uno o dos sidurim escritos a mano. Entonces uno no podía esperar que toda la congregación pues pudiera rezar de memoria. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Cuando había minyan, las tefilot, o sea, todas las tefilot se hacían en voz alta. El Shema se recitaba todo en voz alta, todos los salmos se hacían en voz alta. Y la tefilá, por supuesto, pues no se puede hacer en voz alta. Entonces, la gente que se sabía la tefilá, pues hacía su tefilá calladamente. Pero había gente que no sabía rezar. Entonces, ¿qué instituyeron los rabinos para beneficio de estas personas? Que después de haber rezado el servicio, entonces el Hazán, o una persona pues competente, repitiera la amidá, y entonces las personas que no sabían dijeran amén, y con esto cumpliesen su obligación. Ese es el origen de la repetición de la amida. Ahora, hoy en día, con una tasa de alfabetismo bastante alta entre los judíos, y con la facilidad de tener sidurim impresos, hay mucha gente pues que cuestiona pues la necesidad de este minhag, o sea, o de esta takaná, porque es una takaná rabínica, de si todavía es necesario repetir todo esto, porque la mayoría de la gente puede leer, y si no están leyendo en hebreo, pues igual están leyendo en español o en inglés o en lo que sea, y están cumpliendo su obligación de la amidá.
¿Ok? Y justamente sobre esto que va a hablar la, la halajá siguiente. ¿Ok? Eh, entonces, en la antigüedad, las personas que sabían, las personas cultas, porque nadie tenía Sidurim. Antes del siglo XV, muy pocas personas, salvo personas extremadamente ricas, no tenían Sidurim. ¿Cómo era el servicio sinagogal? El servicio sinagogal era una persona docta, una persona pues entrenada, haciendo el servicio en voz alta. El problema es que la amidad sabemos que no se hace en voz alta, entonces las personas que sabían rezar, rezaban en voz baja, y luego cuando terminaban, el Hazán repetía la tefilá en voz alta para que aquellas personas que no sabían rezar pudieran decir amén y cumplir su obligación. ¿Ok? Alajá 11. אף כי מעיקר הדין פסק מרן שאם איחר תפילת מוסף עד שהגיע זמן תפילת המנחה, צריך להתפלל תפילת מנחה תחילה, שהיא תדירה, הביאה גם סברות מקילות בתנאים מסוימים. A pesar de que Maran Yosef Karo decreta en el Shulchan Aruch que si yo por algún motivo me demoro demasiado en rezar Musaf y ya es hora de decir Minha, el Shulchan Aruch dice que si yo me he demorado tanto que ya es hora de recitar Minha, yo debo recitar Minha antes de Musaf. Eso es lo que dice el Shulchan Aruch. ¿Por qué? Porque hay un principio halájico que se llama Tadir Veino Tadir Tadir Kodem. Algo frecuente y algo no frecuente, lo que es frecuente va primero. El ejemplo clásico de esto es talit y tefilin. ¿Qué me pongo yo primero? El talit. ¿Por qué? Porque el talit yo lo uso todos los días. Mientras que tefilin solo los uso 6 días a la semana. Entonces, el uso de talit es mucho más frecuente. Tadir, veino, tadir, tadir, kodem. Aquella cosa más frecuente va primero. Yo rezo Minha todos los días, Musaf solo rezo una vez a la semana. Entonces, de acuerdo a este principio, si yo ya me he demorado tanto, debo rezar primero Minha y luego Musaf. Antes de que comiencen a hacer esto, pero dice aquí nuestro rabino Haim David Halevi, y también el Shulchan Aruch expresa condiciones atenuantes sobre esto. A pesar de que eso es lo que dice el Shulchan Aruch, en la vida este ha sido el minhag de las comunidades, es decir, esta ha sido la práctica de las comunidades. Y también la mayoría de los decisores halágicos posteriores no siguen esto. Ok, para aquellos que pensaron que el Shulchan Aruch es la última palabra en halajá, el Shulchan Aruch es muy importante, tiene una inmensa autoridad, pero no todo lo que dice el Shulchan Aruch es lo que acaba practicando la gente. ¿Ok? En cuanto a la pregunta de Moishe, en mi vida he oído ese minhag y no tiene ningún sustento halágico. Las fuentes son específicas, depende de cómo uno defina minyan, ¿cierto? Hay ciertas cosas que uno puede hacer con minyan y ciertas cosas que uno no puede hacer sin minyan. Ahora, hay una diferencia entre la definición del Babli de qué es un minyan y la definición del Yerushalmi. El Talmud Babli, que es el que seguimos halágicamente, define el minyan como 10 varones adultos judíos. Hay una sugya del Yerushalmi que insiste en que un minyan podría ser 7 varones judíos adultos, pero nadie sigue al Yerushalmi en ese caso.
¿Ok? Eh, Todo claro con respecto a este tema de Minhaj y Musaf. No se, no se pongan pues a hacer Minhaj antes de Musaf. Preguntas. Ok. הלכה 12. וחוזר שליח ציבור התפילה כמו בשאר תפילות. Lo que estábamos hablando. El Sheliach Tzibur, el Hassan, repite el Musaf después de haberlo terminado. ולא טוב עושים הנוהגים לומר בקול רם עד הקדושה ומסיימים ללא חזרה. Y no hacen bien aquellos que, en vez de hacer una repetición completa de el Musaf, solo hacen las primeras tres verajot y luego la gente sigue en silencio. Es decir, en vez de hacer en vez de hacer el Musaf silencioso primero y luego una repetición completa del Musaf, algunas congregaciones hacen lo que en Yiddish se llama Hoige Kedusha, es decir, una Kedusha en voz alta, que es hacer las tres primeras verajot en voz alta, juntos toda la comunidad, hasta llegar a Kedusha y luego terminar el Musaf de manera silenciosa. Se ha dicho de paso, esto es lo que hacemos en mi congregación. El rabino Haim David Halevi lo ve con muy malos ojos, porque lomar bekol ram ata kedusha mesamim lelo hazara verraui levatel minhag ze, y es correcto deshacerse de este minhag. והכהנים נושאים כפיים בתפילת מוסף. Y en los sitios donde esto se acostumbra, los kohanim suben a hacer su bendición sacerdotal también en Musaf. ¿Ok? La razón por la cual en mi congregación al menos, bueno, yo no soy el decisor halágico de mi congregación acá, es justamente por eso. O sea, nosotros hacemos una hazara completa en Shaharit. ¿Por qué? Porque hay un principio halágico talmúdico que dice que no hacemos interrupción entre Geulá y Tefila. Es decir, entre la bendición, la última bendición después del Shema Gaal Israel, el comienzo de la Tefila de Shaharit, no puede haber interrupción. Pero esa misma prohibición no se aplica para Musaf. Musaf, o sea, Musaf no está viniendo después de ninguna verajá de Geulá. Y, como ya había dicho antes, la repetición de la amidá no está cumpliendo ninguna función halágica en una sinagoga donde todo el mundo tiene un sidur y donde todo el mundo sabe leer. Si hubiera personas analfabetas, pues insistiríamos en la repetición de la amida. Pero aquí todo el mundo está cumpliendo su obligación porque están rezando, así sea pues en la lengua vernácula. Entonces ese es pues, pero bueno, el rabino Haim David Halevi este minhag no le gusta. También hay diferencias de minhag. Baruch Hashem. Alajá Yud Gimel. תפילה היא מצווה שהזמן גרמה. Esta tefilá, esta oración de decir Musaf, es una mitzvah positiva determinada por el tiempo. Ahora, aquellas personas que han estudiado un poquito, que hayan estudiado un poquito de alajá, ¿qué es lo que tienen en común casi todas las mitzvot aseh azman grama? Todas las mitzvot positivas que están determinadas por el tiempo.
Esto es importantísimo, Javerim. Las mujeres las mujeres están exentas de las mitzvot positivas determinadas por el tiempo, de acuerdo a la halajá clásica. Pero una de las grandes excepciones a esta regla, y esto es explícito en la Mishnah, y pues en la sugya talmúdica que acompaña esta Mishnah, es la tefilá, es decir, la recitación de Shaharit, Arvit y Minha, Shaharit y Arvit, es obligatoria también para las mujeres, a pesar de ser una mitzvah positiva determinada por el tiempo, en hebreo mitzvat aseh shehazman grama. ¿Por qué? Porque a pesar de esto las mujeres están obligadas a esta, mipnei shehi bakashat rahamim, porque es pedir misericordia de Dios. Y es tan importante pedir misericordia de Dios que incluso las mujeres que deberían estar exentas tradicionalmente del rezo de la amidad están obligadas. Y esto es halajá clásica, esto no es reformismo, esto no es feminismo halájico, eso es lo que dice la Mishnah. Todas las mujeres están obligadas a rezar Shaharit, Arvit, Shaharit, Minha y Musaf. Y aquí viene el punto. Velajen mitfilat musaf sheina bakashat rahamim nashim pturot. Pero musaf, que no es petición de misericordia, sino es recordatorio de los sacrificios, las mujeres están exentas de recitar musaf. Af imrotzot lehitpalel musaf rashayot en. Si quieren rezar musaf, tienen permiso. Dice el rabino Haim David Halevi, veyesh holekin, y hay incluso aquellos que están en desacuerdo con esto. ¿Okay? Si ustedes me preguntan a mí por mi opinión, o sea, yo en esto soy tremendamente poco tradicional. Mi judaísmo podría clasificarse como judaísmo tradicional con mujeres. Yo soy completamente igualitario. Para mí las mujeres están obligadas a hacer exactamente lo mismo que los hombres. Esto es mi meshugaz, pero pues esta ciertamente no es la oposición del rabino Haim David Halevi. ¿Ok? Ahora, con la pregunta de Paulino, es una pregunta muy importante. ¿Cada comunidad puede decidir cómo hacer el musaf? Primer punto. Cada comunidad puede decidir cómo hacer lo que quiera. Esto no es solamente el musaf. El judaísmo no tiene papas. El judaísmo no tiene papas. Tuvo casi pseudopapas en la Edad Media temprana, ¿cierto? Los Geonim es posiblemente lo más cercano que hemos tenido a tener una autoridad central en el judaísmo después de la desaparición del Sanedrín. Hoy en día no hay Geonim ni siquiera. Cada comunidad tiene no solo el derecho, sino la obligación de determinar sus propios minhagim. Primer punto. Segundo punto, y esto es donde fracasan espectacularmente muchísimas comunidades emergentes en América Latina. No es simplemente cuestión de que, yo vi esto en el internet o me lo vi en la película de Ushpizin, entonces vamos a adoptar este minhag. La primera pregunta que yo le hago a una persona que dice, yo tengo una comunidad judía en Tangamandapio y Rabi, estamos organizando esto y lo otro, y me piden consejo halájico. Y la primera pregunta que yo les hago siempre es, bueno, ¿quién es su Mara de Atra? Y me hacen cara de, ¿qué es un Mara de Atra? Un Mara de Atra es, literalmente en arameo significa el amo del lugar. Mara es amo, maestro. Atra es el lugar. Mara de Atra, el amo del lugar. Toda comunidad judía halájica debe tener un Mara de Atra, es decir, debe tener una autoridad halájica competente, usualmente un rabino, que conozca la halajá, por un lado, o sea, no puede ser simplemente uno de estos pastores que los ordenó el Espíritu Santo antier, cuando eran pastores evangélicos o mesiánicos. Alguien que de verdad sepa las fuentes, pueda manejar el hebreo, tenga conocimiento halájico, por un lado, y por el otro lado tenga conocimiento local, conozca la situación de las comunidades, que cuando la gente le pregunte, oiga rabino, el elote
chincamachero es cachero o no. Entonces que el rabino sepa exactamente qué diantres es un elote de tangamandapio y cuál podría ser el problema. Se requiere conocimiento local y se requiere además el respeto de la comunidad. No hay nada más frustrante, o sea, Javerim, a mí me viven haciendo preguntas halajicas en internet. Primera pregunta que yo hago, ¿usted sí me va a hacer caso? Un elote es una mazorca. Eh, eh, usted me está preguntando por curiosidad, ¿esto es teórico? ¿O usted me está preguntando o sea, me está preguntando que es una pregunta halájica seria? Le puedo responder la primera, yo le puedo responder lo que yo haría, pero yo no soy su rabino. Yo no conozco su situación, yo no vivo con usted. No tenemos, o sea, como digo, la gente que es mi congregación, para los cuales yo soy Mara de Atra, son muy pocos. Porque para poder ser un Mara de Atra eficaz, yo tengo que conocer a las personas. Y este es el error fundamental. O sea, es el error procedimental número uno de las comunidades emergentes. Es pensar que alajá es todo lo que dice un rabino. Entonces van, pican aquí, pican allá, ¿cierto? Van a Ishlatin o van a Chabad.org. Que esto lo dice la página web del rabino Obadia, y lo que acaban es teniendo un sancocho. Un chulent halágico ahí con un montón de, o sea, escrito primero que todo, o sea, ripiado de páginas web que fueron escritas en el mejor de los casos para la colectividad Buenos Aires, para el 11, ¿cierto? Un sitio donde hay restaurantes kasher en cada esquina, sino directamente pues para la comunidad judía de Jerusalén o de Brooklyn. Ustedes saben, Javerim, que Guayaquil no es Brooklyn, Venezuela no es Brooklyn, Barranquilla no es Jerusalén. Entonces, eso es peligrosísimo, porque acaba la gente hecha súper confundida, porque creen que todo lo que dice un rabino es halajá para ellos. Si uno va a ser un judío observante serio, tiene que cumplir dos condiciones. Y esto ya lo dice el Pirkei Avot. Hacele Harav, adquiere para ti un rabino, no varios rabinos. No es que, entonces que Jabán es muy difícil, entonces vamos a preguntarle al rabino Juan, que es medio hippie, medio cheverongo, porque entonces seguramente nos va a dar un psac mucho más bacano. Pero eso sí, nos vestimos de pingüinos y ponemos a las mujeres allá detrás del muro de Berlín, porque pues ahí sí no le hacemos caso al rabino Juan. Y la gente acaba con un chulent en la cabeza, porque acaban con una visión de la Torah que no se ajusta ni a sus circunstancias físicas, gastronómicas, económicas, y acaban picando aquí y allá. Entonces, hacerle jarrab. Uno puede aprender de todos los rabinos. También dice el Shulchan, también dice el Pirkei Avot, ¿quién es sabio? Aquel que aprende de toda persona, no solo de todo rabino, de toda persona. Uno puede aprender de toda persona. Según el Musar, si se acuerdan nuestras clases de Musar, que era lo que ocupaba este espacio hace un par de meses, ese también es el principio de la anavá, de la humildad. Yo soy humilde cuando cuando estoy dispuesto a aprender de toda persona. Eso es muy importante. Pero si la halajá va a ser en verdad una guía para mi vida práctica, yo tengo que adquirir una autoridad y decir, esta es mi autoridad y lo que mi rabino dice, y a veces me gusta y a veces va a ser tremendamente inconveniente. Pero si yo le pido psac a mi rabino, yo estoy obligado a lo que mi rabino diga. Yo por eso soy muy cuidadoso. Cuando la gente que yo ni conozco, me sale y me hace unas preguntas halágicas, yo le digo, mire, eso es lo que yo opino, pero usted no está sujeto a esto porque yo no le puedo dar a usted psac, yo no lo conozco. Y la segunda parte del Pirkei Avot, hacele harrab, hazte para ti un rabino.
¿Cierto? El rabino que le sirve a la gente en Brooklyn no es el rabino que le sirve a usted. O tal vez sí. Si usted quiere vivir brooklynianamente en Barranquilla, lléguele, lléguele, parcero, con confianza. Va a ser difícil. Hacé leja Rav, haz para ti un rabino, ukne leja Javer, y haz para ti un amigo, un compañero. El judaísmo no puede ser vivido en aislamiento. Y o sea, me rompe el corazón. Javerín, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Me escribe gente de la mitad de la jungla en Guatemala, la mitad de la jungla por allá en el Mato Grosso en Brasil diciendo, rabino, es que soy yo y mi esposa y mi hijo. Y yo digo, mire, usted puede aprender mucho del judaísmo, puede tratar de incorporar valores de la Torá, pero vivir una vida judía plena en ese aislamiento no es posible. No es posible. No solo porque yo no tengo los insumos para poder vivir una vida judía sin compañía, sino también porque yo necesito del otro para crear un judaísmo sostenible. Y dígame si esto no sucede en sus comunidades. ¿Qué pasa si, digamos, hay 5 familias en el pueblo donde ustedes viven, la ciudad donde ustedes viven, que están interesadas en el judaísmo? Pero hay una familia que es tan supremamente, pues, son los super recontra sadikim y no están en la misma página halágica que los demás. O sea, ni siquiera en la misma página, en el mismo libro. ¿Ustedes creen que esta comunidad va a poder crear algún tipo de conexión? No va a crear ningún tipo de conexión. Y a veces, Javerim, es incluso preferible sacrificar un poco de mis estándares halágicos para poder crear comunidad. Y eso también me mantiene, o sea, como decimos en inglés, it keeps me real. Cuando yo observo el judaísmo solo, por allá en una cueva, en el valle del Guatapurí, yo me puedo inventar, o sea, puedo acabar observando una cosa loquísima. Nunca confíen en una sola persona. Entonces tratando de descubrir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, o sea, Javerim, y esto es lo verdaderamente una de las cosas revolucionarias del judaísmo, es que todo tiene que ser probado en la experiencia. Esta es parte de la sabiduría del método científico. Entonces, yo soy un físico teórico, metido, pues, Einstein, metido en mi salón de clases dibujando jeroglíficos en el tablero. Yo cómo sé si eso funciona, si eso es verdad. Bueno, hagamos un experimento. Vamos a ver si la experiencia lo confirma. La halajá funciona relativamente de la misma manera. Y yo puedo, estudiando el Talmud y estudiando la Torá y estudiando la Mishnah, llegar a psaks loquísimos. Hay rabinos, por ejemplo, Javerim, que han dicho que uno no puede comer papa en Pesaj. Y encuentran motivos, encuentran razones. Mira, hacen un montón de... la papa está prohibida en Pesaj. El segundo, ese rabino puede decir todo lo que quiera y si es un rabino super sadik, incluso puede que se abstenga de comer papa en Pesaj, pero ¿cómo sabemos si eso acaba siendo una práctica viable del pueblo judío? Si la gente la adopta, es decir, si la práctica funciona en la experiencia. Hay una categoría halágica que se llama Takana She'ein Hatzibur Yehol La'amod Ba. Una takaná que la gente no puede cumplir, simplemente le queda difícil. Y mi ejemplo favorito, Javerim, es el siguiente. Ezra, el profeta, es el sofer, pues,
que el inventor posiblemente del judaísmo del Segundo Templo, ciertamente la figura más importante del judaísmo del Segundo Templo antes de los rabinos. El tipo hizo una tacaná, es decir, se inventó algo, dedujo algo, y lo dedujo de la parashá pasada, se ha dicho de paso, donde dice que una persona, un hombre, que haya tenido emisiones seminales, es decir, que haya eyaculado, no puede rezar hasta que haya ido a la mikve. No puede rezar, no puede estudiar Torah. Esdras Hasofer, o sea, está en la Biblia, tiene todo un libro de la Biblia. Adivinen qué pasó. Adivinen qué pasó con esa tacaná de Esdras. Nadie la pudo, bueno, no, nadie, seguramente hubo gente que la cumplía. Muy poca gente le hizo caso, digamos. Asumamos. No seamos tan cínicos. Seguramente habría 3 o 4 sadiquines que le hicieron caso. El resto de la gente no le hizo caso. ¿Qué pasó? ¿Esto es parte de la halajá hoy en día, sí o no? No. A pesar de que es Esdras Hasofer, pues, o sea, una persona ahí, o sea, abajito de Moshe Rabbeinu. Ha habido épocas donde nuestras comunidades han tenido cosas, o sea, el judaísmo ha adoptado unas prácticas interesantísimas. Y tanto para la izquierda, es decir, hacia el lado de la indulgencia, como hacia el lado de la estringencia, es decir, hacia el lado más prohibitorio, más estricto, estas prácticas han cambiado. ¿Y quién es el árbitro de qué prácticas se quedan en el pueblo judío y qué prácticas desaparecen del pueblo judío? ¿Quién es el árbitro? ¿Hashem? ¿Quién es el árbitro? ¿Rabo Badia? ¿Quién es el árbitro? ¿El Sanedrín? No. El árbitro es la gente. En lo que pueden y no pueden cumplir. Entonces, Javerín, por eso es tan importante, o sea, yo creo que si a mí, no, o sea, olvídense todo lo que yo digo sobre las mujeres, olvídense todo lo que yo digo sobre la importancia del Talmud, olvídense todo lo que yo digo sobre la Kabbalah. Si a mí en América Latina me hicieran caso en 2 cosas, yo creo que el movimiento de las comunidades emergentes daría un gran paso hacia adelante. Primero, hacerle jarrab, búsquense un rabino, uno solo, no más, y no lo cambien cada 5 meses, cada 3 meses, cada 2 meses. Búsquense una persona con la que ustedes tengan una buena relación, alguien que entienda de dónde viene, alguien con el que tengan comunicación constante, y escojan a su rabino. Así no sea el rabino más sexy, así no sea el rabino con las mejores teudot de la Rabanut, súper aceptado, súper kosher. Búsquense a alguien que trabaje con ustedes, que los entienda, que esté más o menos en la misma página. Y 2, traten a toda costa de crear una comunidad sostenible, una comunidad donde haya espacio para la diversidad, pero donde toda la gente esté más o menos quiera lo mismo. Ignoren todo lo demás que les digo. No me paren bolas, yo soy un viejo gagá racionalista, chocho, igualitario. No me pongan cuidado, pero búsquense un rabino, búsquense un sensei, búsquense un maestro y síganlo. Así sea difícil, así sea fácil. Y no se busquen un rabino simplemente, porque ese es el que hay. Si ustedes quieren ser Satmar, búsquense un rabino Satmar. Si ustedes quieren ser sefarditas, búsquense un buen rabino sefardita. No va a ser fácil, pero perseveren y busquen un rabino con el que tengan buena comunicación. Pero ese es el rabino que hay. Eso no lleva a nada bueno. Terminamos esta halajá y con esto terminamos este tema, Javerim. Kiddush uta'iná
No, ok. Kiddush utaima lifnei tfilat musaf muteret miikar hadim. Teóricamente yo puedo hacer kiddush entre shaharit y musaf. O sea, teóricamente yo puedo, después del servicio de la Torah, hacer una pausa, hacer kiddush, comer tortica, comer galletitas. Esto es teóricamente posible. Muteret miikar hadim. Aval zar hadavar beyoter, pero esto es muy raro, dice el rabino Haim David Halevi. Verraui lehimana mikach. Y es bueno abstenerse de hacer esto. Afilu berosh Hashanah shema'arihim batfila. Incluso en Rosh Hashanah, donde la tefila es muy larga. Ve'en davar ze matsui velachen kitzarno. Aval bamakor be'arnu be'orech kol dinei kiddush ute'ima lifnei tfilat musaf kachnu misham. Y todo esto lo estamos diciendo de manera abreviada en este lugar, pero en el libro original, en el Mekor Haim, hemos explicado todas estas leyes de comer antes de Musaf. Hay una sinagoga que va al lado de mi casa, en Jerusalén, que no seguía esta ley. Se llamaba el Lider Minyan. Se reunían solo en el Shabbat antes de Rosh Chodesh, una vez al mes. Y era un minyan muy particular. Era un minyan que se reunía, creo que comenzaban a rezar tipo 7:30 de la mañana. Y cantaban todo el servicio. Minyan super hippie, pues. Super Karlebach, pero, o sea, cuando digo que cantan todo el servicio, cantan todo el servicio. Todos los salmos tienen una melodía diferente. Se demoran 15-20 minutos en cada salmo de Pesuk y de Zimbra. ¿Qué pasa? Cuando han terminado el servicio de la Torah, ya es prácticamente pasado el mediodía y yo no puedo pasar del mediodía de Shabbat sin comer. Entonces, ¿qué hacía esta comunidad? Después del servicio de la Torah, paraban, hacían kiddush, comían algo, hacían un recreíto de 30 minutos y después seguían cantando Musaf, que se demoraba otra hora y media. Entonces, bueno, a pesar, como ya vemos, o sea, aquí el rabino Haim David Halevi dice, a estas cosas no me gustan, pero en todos los casos, ¿qué es lo que dice? En todos los casos dice, es un minhag, no dice está prohibido, dice, la gente debe abstenerse. Y cuando uno lee textos halágicos, Haverim tiene que aprender a distinguir estas palabras. Hay no, y hay no, y hay Y todo esto, o sea, todo esto se expresa de manera diferente. Cuando un rabino dice asur es prohibido. Lo raúi no es bueno, no es provechoso. Kedai lehimana, es mejor abstenerse. Eso no es lo mismo que asur. El sistema halágico no es blanco y negro. Hay cosas que son blanco y negro. El marrano es marrano, no hay nada que hacer. Pero la mayoría de las áreas hay increíbles matices y hay partes donde hay rabinos que no les gustan cosas que son permitidas. Entonces, en la comunidad que está bajo el control o bajo la supervisión o bajo el liderazgo del rabino Haim David Halevi, estas cosas no pasaban. ¿Por qué? Porque él era el Mara de Atra. Pero, y hay que entender, y esto es una virtud que se ha perdido mucho en nuestros días, hay que entender que hay pluralismo halágico. Y que hay comunidades que escogen un camino halágico que puede que no nos guste o que no nos simpatice o que tal vez no consideremos muy sostenible. Pero especialmente si hay incluso una posibilidad de que esto sea halágicamente probable, no está, o sea, a menos de que nosotros entremos a esa comunidad, o sea, ¿para qué ir a cambiar las cosas? Javerim, hay que saber ser buenos invitados.
No hay nada más harto y más grosero que ir a una sinagoga que no es la mía y decir, es que esto lo están haciendo mal. ¿Por qué? Porque en mi sinagoga no lo hacemos así. Y tristemente es un argumento bastante común. Es una pelea bastante común en las sinagogas y más aún en las sinagogas emergentes donde verdaderamente la gente como no creció con un matiz del judaísmo, ¿cierto? Y yendo a otras sinagogas, invitado pues a bodas, a un Bnei Mitzvah, ver esta diversidad. Entonces la gente cree que hay una forma de hacer el judaísmo, que es la de ellos, y tratan de imponer o juzgar a las otras sinagogas basado en ello. Eso no solamente es tonto, sino que es grosero y es halágicamente ridículo. La halajá es un sistema amplio, es un sistema flexible, con inmensos matices e inmensas posibilidades. ¿Cuáles son los factores de decisión? Ya los hablamos, el rabino, el mara de Atra o la rabina, también hay de esas sinagogas, la mía es una de ellas. El rabino o el mara de Atra, la autoridad halágica, qué es lo que esta persona o este grupo de personas, puede ser un comité también, decide que es halágicamente sostenible, que es una opción halágicamente sostenible para esta comunidad y eventualmente lo que la comunidad acaba haciendo con esta opción. Eso es lo que define la halajá para una comunidad. No es un patrón objetivo, pues, que está en los cielos, platónico, del cual pues se deriva toda la halajá y todo lo que no esté de acuerdo con ello, pues es equivocado, eso no es cierto. A pesar de que ese sea pues el judaísmo que se enseña en muchos rincones del pueblo judío. Javerim, escasos minutos para preguntas. ¿Algún comentario sobre Yom Tov que sea Tov? Sí, para Pesach, ahí tienen todos los videos del Rambam que puse en Hilhot Pesach. Ahí tienen con qué entretenerse. Ok, Javerim, entonces tengan un Pesach Kasher Besameach. Próxima semana, por supuesto, no hay clase. Es el segundo día. Va a ser hacia el final. O sea, a esta hora todavía tenemos luz aquí en Oklahoma. No hay clase el próximo domingo. Disfruten de la fiesta de Pesach en familia, con amigos, con su comunidad. Y nos encontramos, si Dios lo permite, en 15 días de vuelta con el tema de las leyes de la lectura de la Torá. Y de nuevo, si pueden, Javerim, extiéndanle una mano y al menos tengan en sus tefilot a todo el hermoso pueblo ecuatoriano y en particular a nuestros Javerim del Shtibel de Guayaquil. Si pueden ayudar en algo, pues pónganse en contacto con ellos. Ellos están ayudando con la labor de rescate, de acopio. Si no puede colaborar, al menos colaboren con sus oraciones y Dios quiera traiga Dios consuelo a las víctimas y pronto alivio a los damnificados. Javerim, Laila